Pues, Bueno, a partir de este momento ya estamos grabando y justo entonces, como les comentaba, el libro está dividido en cuatro módulos, son 2 lecciones. Vamos a empezar con el módulo uno, con la lección uno. Siempre al principio de la lección dice más o menos cuál va a ser el tema que vamos a ver en esta lección, ¿no? En este caso es como Begrüßung, que es como prácticamente, sí, como el saludarse, y befinden, o wie jemand sich befindet, es como el estado, o sea, como alguien se encuentra, ¿no? O sea, prácticamente vamos a empezar con lo más básico y sustancial, que es como cómo saludarse y preguntar cómo las otras personas están y cómo se hace esa primera interacción, ¿no? Con el idioma en alemán. Y luego vamos a pasar a el miércoles, por ejemplo, vamos a ver la segunda lección, que es un poco información sobre tu persona, Angaben zur Person y Berufe, es en singular es das Beruf y en plural son die Berufe, que es prácticamente la profesión y las profesiones. Por ejemplo, aquí alguien dice, Ich bin Journalistin. Y así vamos a avanzar con la lección 3, que es sobre la familia. El 4 va sobre cómo hacer las compras y los muebles son como el inmueble o los muebles. Y así vamos a ir avanzando en las lecciones. Em, Luego, estos símbolos que se ven acá, eh, tenemos este simbolito que dice Hörtext auf CD, o sea, normalmente el libro viene con un CD, pero nosotros tenemos los audios, entonces vamos a trabajar con audios también para que ustedes también vayan prácticamente escuchando la lengua y escuchando el idioma y a partir de eso también se puedan hacer ciertas preguntas. Luego tenemos este cuadro de la gramática, que siempre va a aparecer así como grammatic. Y en la mayoría de las veces al principio vamos a tener como verbos conjugados. Luego también aparece comunicación, o sea que es comunicación, ¿no? Es como se preguntan o se dicen algunas cosas. Y luego tenemos acá la palabra Hinweis. Hinweis quiere decir como sí, Hinweis quiere decir como si fuera como prácticamente como una eh, información prácticamente, una información relevante. Eso nos van a ir apareciendo siempre en todas las lecciones. Bueno, acá tenemos, bueno, y sí, siempre también los temas se van a ir dividiendo en Hören, que siempre para el examen de alemán siempre se divide en cuatro temas, ¿no? En el Hören, que es escuchar, ujú, Sprechen, que es hablar, Lesen, o que es Lesen es leer, en el examen es como comprensión lectora, y Sprechen, ajá, ajá, Sprechen, Lesen y Schreiben, que es escribir. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bueno, si no es el caso, entonces vamos a empezar con esta parte de aquí, que es antes de la primera lección. Y tal vez, o sea, les pediría a 2 personas de ustedes si pudieran leer em, lo que dice en las burbujas de lo que están diciendo las personas. Pero obviamente sustituir el nombre que aparece con su nombre propio. ok. ¿Puedo comenzar? Sí, por favor. Hallo, ich heiße Angeline. Wie heißen Sie? Muy bien. Ujú. Y tal vez, ajá, sería como,
hola, para los que todavía, tal vez, ustedes que ya están en Alemania, pues obviamente ya tienen ese conocimiento, pero para las personas que no, es obviamente hola, ich heiße, me llamo Emiliano, wie heißen Sie? ¿Cómo se llama usted? Ese sí en mayúscula es la forma formal, ¿no? En la cual es el usted prácticamente en alemán. Em, ¿Quién desea continuar? It heiße your ladies. Ujú. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces siempre es como, ¿no? Para decir su propio nombre es Ich heiße Jorledis o Ich heiße Emiliano y Wie heißen Sie, ¿no? Es para preguntarle a una persona cómo se llama usted. También se puede decir, otra manera de decir el nombre es prácticamente decir Mein Name ist. Mi nombre Mm. es, ¿no? Entonces si decimos Mein Name ist, lo voy a poner en el chat. O sea, es otra manera de presentarse, ¿no? Uno puede decir Ich heiße o Mein Name ist Jorledis, Mein Name ist María, Mein Name ist Emiliano. Y obviamente el Y- sí es mm, para cuando uno se está hablando tal vez en una entrevista de trabajo, tal vez como con algún compañero que uno no le tiene mucha confianza todavía o con una persona mayor, ¿no? Pero sí es una manera formal de hacer la pregunta ¿cómo te llamas? Wie heißen Sie? Pero también puedes preguntar Wie heißt du? Que sería la con el tú, ¿no? Que es un poco más informal, pero si es una persona, no sé, tal vez en un contexto un poco más informal, también se puede preguntar, Wie heißt eh, du? Lo escribí en el chat mm, para que lo revisen. mm. O Vigues Día. ¿Perdón? Vigues Día. Ajá. Wie geht es dir? Sería para la siguiente pregunta para preguntar cómo estás, ¿no? Ajá. Sería Wie geht es dir? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero justo es como se pregunta así, ¿cómo estás? Es Wie geht es dir? Luego para presentar, por ejemplo, como en el ejemplo que dice aquí, Das ist Paola Grilli. Es, por ejemplo, si alguien te presenta a ti o tú quieres presentar a una amiga, dices, ¿no? Como Das ist, como esta persona es, o bueno, sería, esta es Paola, ¿no? O Das ist Yarledis, o Das ist María. Por ejemplo, aquí dice Das ist Lidia. O sea, si tú vas a presentar a alguien más. Entonces empezamos con la primera lección que dice Hallo, ich bin Nicole, ¿no? Eso es otra manera. O sea, se puede decir ich heiße, es como yo me llamo, y ich bin es yo soy. Mm. O sea, es otra manera prácticamente de presentarse, es decir, Hallo, ich bin Emiliano. Entonces tenemos ich heiße, yo me llamo, ich bin, yo soy, o sea, ich es yo, ¿no? Ich bin, yo soy, ich bin Emiliano. O mein Name ist Emiliano. Entonces tenemos estas tres variantes. Realmente ustedes pueden escoger la cual se les salga, les resulta pues más cómoda. Sí. Bueno, ahorita les voy a poner un audio que es acá en el ejercicio 2A. Dice, und wer bist du? Hören Sie und kreuzen Sie an. Voy a poner el audio y os lo voy a poner un segundo y ustedes me dicen si se escucha, ¿ok? Lektion 1. ¿Se escucha?
Se escucha, pero poco. Bajito. A ver, le voy a intentar de subir. Hallo, ich bin Nicole. Ujú. Aufgabe 1. Wo wohnt Winfried? Ja, hallo? Wer ist denn da? Oh, Winfried. Aus Österreich. Ah, Ich bin 32, ja? nicht verheiratet. Oh, Ich wohne in Winfried? Winfried? Wo wohnt Winfried? Wohnt er in Freiburg? Wohnt er in Zürich? In Köln? In Frankfurt? Wohnt er in Stuttgart? Wohnt er in Hamburg? Wo wohnt Winfried? Wo? Sí se escuchó, ¿verdad? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se escuchó, pero hay una parte que, no sé, tuvo como un ruido. ¿No se escuchaba tan claro? Hubo una parte que no se escuchó tan claro. Ok. Igual, ese primera era como una canción, realmente, o sea, vamos a trabajar con más audios más adelante, pero, o sea, Ujú. era como una canción que sonaba y lo importante, pues bueno, lo que era en este ejercicio 2 era marcar, era em, prácticamente sí se escuchaba algo como Ich heiße Winfried y Ich bin Nicole, ¿no? O sea, simplemente estas dos maneras de presentarse. Y luego como que empezaba como pues a cantar la persona, pero para el resto del ejercicio realmente no es muy importante. Luego también les Ok. quería comentar que aquí del lado derecho, ahí en este cuadrito azul, siempre vamos a ver o sea, va a ser un resumen un poco de lo que hay en la lección. Entonces tenemos como hören y sprechen, es como escuchar y hablar. Entonces, en el escuchar y hablar vamos a ver sich begrüßen y verabschieden. O sea, sich begrüßen es saludarse y verabschieden es despedirse. Entonces tenemos Hallo y Tschüss. Hallo es una manera de presentarse y verabschieden es una manera y Tschüss, perdón, es una manera de Sí. despedirse. Luego, otra cosa que vamos a ver en esta lección es, dice, nach dem Befinden fragen, es preguntar cómo se encuentra una persona, que es el Wie geht's, que lo pusimos en el chat, que alguien de ustedes había dicho, que se dice Wie geht es dir, ¿no? Y una manera más corta de decirlo es Wie geht's, que es una manera un poco más informal, que el es prácticamente se hace una apóstrofe y una S para resumir el Wie geht es dir. No sé si las personas, ustedes que están en Alemania ya han escuchado el Wie geht's. Ya. Ok. Ya. Eh, ok. Y luego tenemos sich und andere vorstellen, o sea, presentarse a sí misma y presentar a otra persona, ¿no? Por ejemplo, das ist Paco. Er kommt aus Kolumbien. Er ist, eh, no sé, por ejemplo, er ist Erzieher o er ist Arzt o er ist Journalist. Y luego dice como que la gramática que se va a ver en la lección, dice la conjugación en singular, ich heiße, du heißt, o sea, yo me llamo, tú te llamas, o sea, la conjugación del verbo llamarse, y las preguntas que son con W, que en alemán la mayoría de las preguntas importantes empiezan con la W, que es un V. Entonces es como wie, woher, was, warum,
wieso, wohin. Entonces, muchas palabras que las vamos a ir viendo poco a poco. Muchas de las preguntas empiezan con la W, ¿no? ¿Hay hasta este momento alguna pregunta? Ok. Entonces acá también siempre en las lecciones o en las páginas del libro siempre tenemos el vocabulario que vamos a ir aprendiendo en la lección siempre aparece hasta arriba, ¿no? Tenemos pues lo más básico que es prácticamente em, cosa para saludarse también. Tenemos el Hallo, que es hola. Tenemos Guten Tag, que es buen día. Tag es la palabra día. Tenemos Morgen, que es mañana, y Abend, que es en la noche, ¿no? Entonces se dice Guten Tag, como buen día, Guten Morgen, buenos días, o sea, buena mañana, y Guten Abend sería buenas noches. Luego, ahora sí vamos a escuchar un siguiente audio. Vamos a probar, yo se los voy a poner y vamos a ver qué tan bien se escucha. En caso que no se escuchara muy bien, em, en el grupo de WhatsApp Ernesto mandó un link de SoundCloud donde ahí están todos los audios. Entonces, yo lo voy a intentar de poner. Si no se escucha muy bien, me avisan, si me interrumpen y les pediría que cada quien escuche el audio que dura, a ver, que dura aproximadamente 40 segundos. ¿Cómo prefieren hacerlo? A mí me gustaría hacerlo acá contigo en la clase directamente. Ok, ok. Aquí en la clase también digo lo mismo. Ok, entonces lo voy a poner y vamos a prestar atención en lo que vamos a escuchar. Y dice, el 3, ¿no? Dice, Ich komme aus México. ¿Alguien tal vez puede intuir qué significa eso? ¿O ya lo sabe? Yo soy Yo de soy, México. Ujú. Sería, em, o y- yo vengo de México. exacto. La traducción literal sería yo vengo de México. Si Yarley, si tú quieres decir yo soy de México, sería Ich bin aus México. Como es Ich bin Emiliano, yo soy Emiliano, sería Ich bin aus México, que también se puede decir yo soy de México. Y Ich komme aus México es yo vengo de México. Entonces, el ejercicio 3A es un ejercicio de comprensión auditiva. Nos dice, Wer sagt was? ¿Quién dice qué? Wer es una de las palabras que son esenciales para las preguntas con W, que es wer, es quién, y el was es qué. Entonces, ¿quién dice qué? Hören Sie das Gespräch weiter und ordnen Sie zu. Entonces, dice, hören Sie das Gespräch. Hören es escuchar. Und hören Sie, o sea, escuche usted das Gespräch. Das Gespräch es la conversación. Entonces dice, hören Sie das Gespräch weiter und ordnen Sie zu. Entonces nos pide que escuchemos la conversación y ordenemos. Vamos a tener a dos personas en el audio. Tenemos a Paco y tenemos a Nicole. Y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco oraciones. Y vamos a prácticamente ordenar y ver quién dice qué. La primera oración es Woher kommst du? O sea, con pregunta, Woher kommst du? Aus Spanien. Nein, ich komme aus Mexiko. Du kommst aus Deutschland, aus der Schweiz. O ich komme aus Österreich. Tenemos Spanien es España, México es México, Deutschland, Alemania, Schweiz es Suiza y Österreich es Austria.
Entonces voy a poner el audio y vamos a poner atención para ver quién dice qué. Habe drei. Woher kommst du, Paco? Aus Spanien? Nein, ich komme aus Mexiko. Aus Mexiko. Wow. Und woher kommst du? Nein, Moment. Du kommst aus Deutschland, hm? Mm-mm. Ah, aus der Schweiz? Nein, ich komme aus Österreich. Ah, aus Österreich. Hm. Badam, bam, 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 badam. ¿Sí se escuchó más o menos bien? Sí. Sí, se escuchó bien. Perfecto. Ok. Entonces, la primera oración o la primera pregunta, ¿woher kommst du? ¿Quién la dijo? Nicole. Ujú. ¿Y qué significa o qué está preguntando prácticamente? ¿De ¿De dónde? dónde eres? Ujú. ¿De dónde eres? Para preguntar de dónde eres, preguntamos woher kommst du? Y al mismo tiempo le preguntó que si era de España. Exacto. Y le preguntó, o sea, intentó de adivinar, ¿no? Aus Spanien, o sea, Claro. preguntándole si era de España. Y luego la segunda oración, pues ya la tenemos marcada, donde le responde nein, no. Nein es no y ya es sí. Ya se escribe J-A, ya. Le responde nein, ich komme aus México. No, yo vengo de México, ¿no? Ujú. Entonces, creo que el resto, pues, o sea, creo que sí se pudo descifrar quién, o sea, la voz de Nicole y la voz de Paco. Creo que lo importante aquí es en las palabras, o sea, los verbos y las palabras que aparecen, ¿no? Primero tenemos la palabra, bueno, vo. ¿Alguien sabe qué significa la palabra vo y que se utiliza en preguntas? ¿Dónde? Ajá, perfecto. Wo es donde pero aquí nos aparece vojea, ¿no? Vojea quiere decir de dónde, ¿no? Eh, Y luego también tenemos otra pregunta que es wohin. No sé si la han escuchado. Wohin es hacia dónde. Nos vamos a ir dando cuenta que en el alemán es un idioma en ese sentido bastante. Es un idioma complejo, pero es bastante estructurado a veces de dónde van saliendo las palabras, ¿no? Entonces, sabemos que vo es dónde, vojea es de dónde y vojín es hacia dónde. Lo mismo vamos a ir viendo en el transcurso del curso con otras palabras que se puede ir reconociendo muy bien siempre la raíz y la estructura de algunas palabras. Em, Y bueno, otro es importante, tenemos la preposición aus, ¿no? Que es aus Spanien oder ich komme aus México, du kommst aus Deutschland, em, que es la preposición, en este caso, de, ¿no? Yo vengo de Alemania, yo vengo de Austria. Y tenemos el verbo que en este caso ya está conjugado, que es kommen, que es como venir. Entonces, woher kommst du? Ich komme aus México. Entonces, el verbo come, que lo vamos a ver igual al final, se conjuga, bueno, o sea, con, con yo sería ich komme y du kommst. O sea, la terminación en singular, en la primera persona del singular, es con la e, ich komme,
Y con la segunda persona del singular es ST. Woher kommst du? Luego aquí tenemos este cuadrito azul que dice info. Y ahí tenemos un signo de exclamación. Tal vez alguien viendo el cuadrito podría tal vez explicar qué nos quiere decir el cuadrito o a qué hay que a qué hay que ponerle atención. Ah, bueno, no sé. Eh, aus Deutschland, Spanien oder Wien, Ujú, de Alemania, España o Viena, ujú. aber für Schweiz es aus der Schweiz. Siempre se utiliza el der para decir como la Suiza. Justo. Muy bien. Eh, aus der Türkei y en Irán está conjugado el der, es Ujú. un dem, pero Muy creo bien, que Mari. Sí, sí. muy bien explicado. O sea, simplemente es que esos países como Suiza, Turquía e Irán, en Alemania se les dice con artículo. Entonces, el artículo de Suiza es die Schweiz. El artículo de Turquía es die Türkei y es der Irán. O sea, en el alemán hay países que tienen tanto el artículo femenino o el masculino, como der Irán sería masculino, pero die Schweiz y die Türkei son femeninos. Y en este caso, eso lo vamos a ir viendo con calma más adelante. En el alemán tenemos tres casos. Tenemos el nominativ, que es el nominativo, el accusativ y el dativ. Y la preposición aus, que significa de, cuando le sigue prácticamente un sustantivo o un nomen, que es en alemán un sustantivo, con artículo, hay que conjugarlo o hay que, perdón, declinarlo, ¿no? Entonces sería, o sea, en este caso sería dative. Y eso lo vamos a ver más adelante, tal vez para las personas que no han llevado ningún curso, esto es un poco más complejo, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Solo importante es que los países que llevan artículo, que son Suiza, Turquía e Irán. De hecho, no sé si hay más, creo que sí, pero ahorita no se me ocurren. Eh, tenemos que prácticamente, cuando utilizamos el aus, tenemos que cambiar el artículo denominativo, que sería el die, a el dativo, que sería aus der Schweiz, aus der Türkei y aus dem Irán. ¿No se queda más o menos claro eso? Ya. Ok. Creo que tal vez ahorita para dejarlo un poco más simple, solo es importante saber que se dice die Schweiz, die Türkei y der Irán, pero cuando se dice ich komme aus der Schweiz, aus der Türkei und aus dem Irán. Solo también es importante saber que em, algunos países tienen artículos. Em, Luego en el ejercicio 4 es literal, o sea, nos va a ir apareciendo música y nosotros tenemos que intentar de ordenar, o sea, de qué país creemos que viene la música. Pues realmente solo escucharíamos música, entonces lo voy a saltar y vamos a proseguir con el 5 donde sí vamos a escuchar más de alemán. Vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a tener una conversación. Y dice otra vez, wer sagt was, ¿no? O sea, ¿quién dice qué? Hören Sie das Gespräch weiter und kreuzen Sie an. O sea, vamos a seguir escuchando la conversación entre Paco y Nicole y eh, vamos a intentar de entender lo que están diciendo. Y en este caso va a aparecer un tercer personaje, que es esta señora que se llama Frau Wachter. Em, Sí, y vamos a intentar de
decir quién dice qué. O sea, vamos a poner prácticamente atención y describir quién dice eh, la oración de la A a la I. Y voy a poner yo otra vez el audio. ¿Estamos? ¿Ya? Ok. Aufgabe 5. Winfried. Para, pa, 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 para. Ja, hallo. Hallo, Frau Wagner. Wie geht's? Gut, danke. Und wie geht's Ihnen? Auch gut. Ach ja, das ist Paco. Und das ist Frau Wachter. Guten Tag, Frau Wachter. Guten Tag, Herr, Rodriguez. Rodriguez? Mhm. Woher kommen Sie? Aus Spanien? Nein, Er kommt aus Mexiko. Ah, aus Mexiko. Ja, Tja, also dann auf Wiedersehen, Herr Rodriguez. auf Wiedersehen, Frau Wachter. Tschüss. Tschüss. O sea, prácticamente en este audio, que es el 1.5, hay una conversación, pues, o sea, muy básica entre estas tres personas y es un poquito el repaso, un poquito de la lección en el sentido de que hay preguntas para saber cómo está la otra persona y de presentarse, ¿no? Em, entonces, lo primero que se escucha es el Wie geht's, que en este caso lo dice Nicole, y la B, ¿quién dice eso? Frau Wachter. Ujú. Sie hat gesagt, gute Danke und wie geht's Ihnen? ¿Y Mari, qué significa gut, danke? Bien, gracias. Ujú, ¿Y cómo está usted? Porque está usando el linen. Creo que se lo está diciendo en modo formal. ujú. Sí. Entonces el Wie geht's lo dice Nicole. Luego Frau Bachta le responde bien, gracias. O sea, danke es gracias. Gut, danke. O sea, bien, gracias. Y luego Frau Bachta le pregunta, ¿un wie geht's Ihnen? Y luego la D dice Nicole. auch gut. Auch gut. Que en este caso, auch gut, auch también significa, es como también, es como también bien. O sea, sí, Mari, ¿quieres decir algo? El Augut creo que lo dijo Nicole, ¿no? Sí, justo. Y luego la E, o sea, ¿quién presenta a Paco? Nicole. También Nicola, ajá. Das ist Paco, ¿no? Que dijimos que es la forma, si uno quiere presentar a un amigo, a una amiga, a su hermano, a su hermana, se dice como Das ist Lucía, Das ist Juan, Das ist Johannes, ¿no? Para presentar a una persona. Ya. Y luego, ¿quién dice la F? Paco. ¿Y qué significa? Eh, Buenas buen tardes. día, Frau. Guten, Guten Tag. Ajá. buenos días. Guten Tag, Buen Frau día. Wachta. Sería buen día, Ok, ¿no? Buen buenos día. días, señora Buen día, Frau. Ujú. Dijimos que el Guten Tag era buen día, Buen, Guten Morgen, buenos días, o sea, en la mañana, y Guten Abend, buenas noches, ¿no?
Y luego, pues tenemos la pregunta Woher kommen Sie, que es ¿de dónde viene usted? ¿No? Bien. Y luego Nicole le responde kommt aus México. Él viene de México, ¿no? Y al final dice Auf Wiedersehen, Herr Rodríguez. Auf Wiedersehen también es una manera prácticamente de despedida, que quiere decir vida. ¿Alguien sabe lo que significa Wiedersehen? O sea, es una palabra compuesta. Tenemos la palabra vida y la palabra sehen. Sehen es como es ver y vida es como volver. Entonces es como Auf Wiedersehen es hasta volver a verse. Hasta luego. Y se dice Auf Wiedersehen y es una manera de despedirse. O también se puede decir Tschüss. ¿Hay alguna duda de las palabras que vimos ahorita? Bueno, entonces seguimos. Em, Aquí tenemos la palabra Tschüss, ¿no? Para manera de despedirse y Auf Wiedersehen. Tschüss se escribe con el diéresis en la U, que se pronuncia Ü. Entonces, o sea, y el SSH se pronuncia como sh. Entonces tenemos Tschüss. Y Auf Wiedersehen, que es como hasta volver a verse o... Ajá. También se puede decir como de manera de despedida, también se puede decir bis bald. No sé si lo han escuchado y saben lo que significa. Lo escribí en el chat. Cuando alguien Hasta, le dice hasta, hasta, ajá, bis bald es hasta pronto. Muy bien. Y luego en el alemán también hay una diferenciación entre el Gute Nacht y Guten Abend. O sea, sería aquí como Guten Abend es buenas noches y Gute Nacht. Cuando te vas a dormir. Exacto. Ya el Gute Nacht es como ya cuando ya realmente te vas a ir a dormir, que creo que en el español pues no tenemos algo, una diferenciación ahí, pero el Gute Nacht, die Nacht es la noche, es femenina, die Nacht, la noche, y der Tag, ¿no? El día. Y Gute Nacht justo se dice cuando eh, ya te vas a ir a dormir. Entonces, acá tenemos otra vez explicado en el recuadro azul em, una cosa, pues que en el alemán también es importante. Cuando alguien bueno, cuando es como un poco más formal, ¿no? Por ejemplo, si es una entrevista de trabajo o si te estás presentando tal vez, no sé, con tu jefe o lo que sea, y te pregunta o estás en algún trámite burocrático y te preguntan, ¿Wie heißen Sie? Se refiere al Familienname, al apellido. Familienname o Nachname quiere decir apellido. Y el Vorname es prácticamente el nombre. Entonces, si alguien les pregunta, Wie heißen Sie? ¿No? Y es en un contexto formal, es tal vez en una entrevista de trabajo, es tal vez en una oficina o en algún contexto burocrático, se dice. O sea, ¿cómo responderían a esa pregunta según esta infografía del recuadro azul? si es en formal y la pregunta es wie heißen Sie, ich antworte, ich heiße Frau Blanco. Muy bien. Ajá. Ich heiße
Frau Blanco, ¿no? Yo respondería, si me preguntan a mí, wie heißen Sie? Yo respondería, ich heiße Gea Espinosa. Y si te preguntan, wie heißt du? ¿No? Tenemos acá el tú, que es la manera un poco más informal. Wie heißt du? Ya respondo, ich heiße Emiliano. Entonces tenemos el Familienname o el Nachname, es el apellido, y el Vorname es el nombre de pila, ¿no? El nombre propio. Y acá tenemos en la parte de gramática, tenemos el verbo kommen, que es venir, y el verbo heißen, que es llamarse. Eh, entonces, du kommst y du heißt. Y en el usted sería Sie kommen y Sie heißen. Y luego tenemos acá también otra parte importante de la gramática, es, por ejemplo, aquí arriba también alguien había dicho, ajá, en la ¿no? Nicole había presentado, cuando uno presenta a otra persona, das ist Paco, ¿no? Ese es el verbo cero estar, que es el verbo sein. Entonces, el verbo cero estar es un verbo irregular. Entonces, el verbo en singular, por ejemplo, es ich bin, que quiere decir yo soy. Du bist, tú eres, ¿no? Y él o ella, er oder sie ist. Ay, er, sie ist, que quiere decir él, ella es. Entonces, cuando se dice el verbo cero estar en la tercera persona del singular, er ist Emiliano. Sie ist Mari. Y con el verbo kommen se le agrega una T. Er kommt aus México. Sie kommt aus Venezuela. Er kommt aus Kolumbien. Em, Vamos a el ejercicio C, lo vamos a completar simplemente con las palabras que nos aparecen aquí, que ya las vimos, ¿no? Tenemos la preposición aus, tenemos el artículo neutro das, tenemos el pronombre ea, que es él, tenemos guten, que es como buenos, o sea, gut es como buen y guten sería como buenos, ¿no? Como guten Tag sería buenos días, ¿no? Luego tenemos el verbo conjugado kommen, que es venir, kommt, y tenemos la palabra Tag, que es día. Entonces, ¿quién quiere completar la primera oración? Que sería el primer cuadrito azul. Das, your ladies, perdón. Das Sí. ist Paco und das ist Frau Vater. Muy bien. Frau Wachta, ajá. Luego, ¿quién continúa con el verde? Alberi, Guten Tag, Frau Walter. Ujú. Guten Tag, Herr. En este caso, creo que como se refiere a Paco, sería como G. Rodríguez. Y el siguiente azul. Er kommt aus México. Ujú. Él viene de México. Entonces ya dice, bueno, ya la única que queda es pues la preposición aus México. Bueno, es prácticamente la conversación que ya habíamos escuchado. Em, Luego aquí tenemos en el ejercicio D,
Bekannte Persönlichkeiten quiere decir personas famosas. Em, este ejercicio, o sea, es un ejercicio un poco de como wer ist das? Pues lo podemos responder entre nosotros. Eh, Wer ist die Person? Oder kennt ihr diese Personen? Ja, ist Angela Merkel Ujú. und das zweite ist Teresa Creo que es aus Calcutta. María Teresa. Ujú. Genau. Links ist Angela Merkel, die Ex-Bundeskanzlerin aus Deutschland. Und rechts ist María de Calcuta. María Teresa aus Calcuta, ¿no? Ja. Ähm, in der Aufgabe 7 o en el ejercicio 7, perdón, was sagen die Personen? Hören Sie noch einmal und ordnen Sie zu. En esto solo vamos a repasar prácticamente este fue el mismo audio que ya habíamos visto y, o sea, dice, esos son las maneras de preguntar el estado, pues, emocional o cómo se encuentra una persona, ¿no? Entonces se dice como wie geht's, que es para preguntar cómo estás. Luego tenemos wie geht es Ihnen, que es la manera formal de preguntar. Y wie geht es dir, cómo estás tú y cómo está usted, el wie geht es dir. Y luego tenemos las diferentes maneras para responder. Sehr gut, danke. Pues hay dos caritas contentas. Sehr gut es muy bien, ¿no? Entonces tenemos muy bien, gracias. Luego tenemos gut, danke, que sería bien, gracias. Auch gut, que sería también, o sea, también me encuentro bien, que es como más neutral. Luego, cuando alguien dice es geht, es como más o menos. Y nicht so gut es no muy bien. ¿Estamos? Pues si alguien te pregunta, wie geht es dir? Y pues no te encuentras muy bien, se dice nicht so gut. Luego, acá en que ya es la última página para ir terminando ya la lección de hoy, es importante ver una vez el abecedario en alemán y sobre todo cómo se pronuncian un poco las palabras, qué digo, las letras. Entonces lo voy a hacer yo una vez y, ajá, solo un poco presten atención un poco tal vez a cómo se pronuncian las palabras. ¿Qué digo? Perdón, las letras. Entonces tenemos A, B, C, D, que eso es bastante parecido al español, y F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. La R es como ER, como R, y no es como tan marcada. S, T, U, V. La V se dice V. También lo tenemos escrito ahí abajo y suena un poco como, o sea, la V suena un poco como la F. V. Luego tenemos V, X, Y, Z. Y luego la diéresis se dice umlaut y la A suena como E, Ü. Como que la A con diéresis suena como una E un poco más nasal, como sería como Äpfel, como o sería y Ü. Es como hay que intentar como de formar con la boca como un poco como, sí, como un círculo, como Ü.
Y luego tenemos la SZ, que es, o también les llaman como la scharfes S, que o sea, es como esta como B mayúscula un poco rara, que en realidad es una doble S. Entonces se puede escribir con doble S o se puede utilizar esta letra de aquí. Entonces, por ejemplo, a ver, si alguien les pide, por favor, deletree su nombre en alemán, yo diría como Emiliano. A ver, ¿alguien quiere practicar? Sí. Mi nombre es Ayerín y sería así. A, Y, E, R, I, N. Ujú, sí, muy Ayer. bien. Entonces, o sea, tenemos aquí, ¿no? En la 9b dice, diktieren Sie Ihren Namen. Diktieren es como en español, como de dictar. Dicte usted su nombre, ¿no? Para esto, importante es la palabra buchstabieren. La letra en alemán se dice Buchstabe. Die Buchstaben, perdón, lo voy a escribir en el chat. Die Buchstaben son las letras. Entonces, buchstabieren o ich buchstabiere es deletrear. O sea, el verbo sale de la palabra Buchstaben. Entonces aquí dice, ¿no? My name is Valerie Wolf. Wie bitte? Ich buchstabiere. O sea, eso les va a pasar a veces cuando estén hablando por teléfono en Alemania o lo que sea, y les dicen, ajá, como wie bitte, sería como, ¿cómo? Perdón. Entonces, buchstabieren es como deletrear. Entonces, para que lo entiendan mejor, se puede ir deletreando. Y al final de cada lección vamos a encontrarnos estos recuadros donde es un repaso de la lección. Entonces, lo que vimos hoy en la gramática fueron tres verbos y sus conjugaciones en el singular y en la forma formal del plural, ¿no? Perdón, la forma, ajá, del plural. Entonces, tenemos el verbo kommen, que es venir. Ich komme aus México. Du kommst. Sie kommen. Sie kommt. Luego tenemos el verbo heißen, llamarse. Ich heiße. Du heißt. Sie heißen. Sie heißt. También es importante decir que el sie en minúscula, o sea, también puede ser o sea, también es el ellos en plural, pero entonces siempre depende un poco del contexto, ¿no? Em, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos también las formas del plural. Y luego tenemos el verbo cero estar, que es sein, que es irregular, que se dice ich bin, yo soy. Du bist, tú eres. Sie sind. Y sie ist. Luego esto también es bien importante, que tal vez también se fueron dando cuenta, es tanto en las W-Fragen para preguntar wer, que es quién, wie, que es cómo, y woher, que es de dónde. Siempre tenemos de primero la palabra que va a marcar la pregunta. En la segunda posición tenemos el verbo y al final tenemos prácticamente pues el pronombre o el final de la pregunta. Entonces, wer ist das? ¿Qué quiere decir eso? Wer ist das?
¿Quién es este? Ujú. Wie heißen Sie? ¿Cómo se llama usted? Ajá. ¿Y woher kommst du? ¿De ¿De dónde dónde eres tú? eres tú? Muy bien. Y luego tenemos las respuestas, ¿no? Ich heiße Paco. Ich komme aus Österreich. Mein Name ist Valerie. Entonces tenemos Ich heiße Paco, yo me llamo Paco. Ich komme aus Österreich, yo vengo de Austria. Y mein Name ist Valerie. Mi nombre es Valerie. Y también acá es importante que en las oraciones en el presente, el verbo en el alemán siempre se pone en la segunda posición. Eso nos va a ir, eh, sí, va a ser recurrente. Eso es importante memorizárselo. Y luego en la parte de la comunicación, pues vimos lo del nombre, wie heißen Sie, em, o sea, preguntar por el nombre, ¿no? Que vimos, wie heißen Sie, wie heißt du, wer sind Sie, wer bist du. Son las maneras de preguntar por el nombre. Luego las maneras de preguntar el origen, Herkunft, quiere decir origen, y es en femenino, die Herkunft. Y es woher kommen Sie, woher kommst du, y la respuesta, ich komme aus México. Y luego presentarse o presentar a alguien más, que es lo que también ya habíamos dicho. Y luego preguntar por el estado o cómo se encuentra alguien, ¿no? Como wie geht es dir, wie geht es Ihnen? Y la respuesta, sehr gut, gut danke, es geht nicht so gut. Y Wiederholung bitten es pedir que se repita. O sea, si uno no entendió algo, si alguien dijo algo muy rápido o no se le entendió muy bien, ustedes siempre pueden preguntar, wie bitte? Es como, que quiere decir como, eh, así, o sea, ¿cómo, por favor? Entonces, siempre que algo no se entienda, pueden siempre preguntar, wie bitte? Yo les recomendaría, tal vez hoy o mañana, que mañana no vamos a tener clase, verse en la noche o cuando tengan un tiempito el repaso que mandó el profe Ernesto en el grupo, que son 20-25 minutos repasando esta lección. Em, y les diría tal vez como que quede, porque ya después ya vamos a comenzar el miércoles con la segunda lección, que es sobre profesiones. Entonces, em, yo les pediría que para la próxima, o sea, que mañana tal vez repasen lo que vimos hoy, viendo el video del profe Ernesto, y que para el principio de la próxima clase, cada uno de ustedes se presente en alemán diciendo el nombre, de dónde viene, o sea, prácticamente lo que hicimos hoy al principio de la clase en español, que lo hagan en alemán. Sí. Y pues sí, con eso terminaríamos la clase de hoy. No sé si hay alguna duda. Em, También quiero o sea, decirles que pues siempre me pueden interrumpir, siempre me pueden hacer preguntas. También si estamos avanzando muy rápido o si quieren que repasar algo en específico, también siempre me lo pueden decir y voy siempre a intentar de tenerlo en cuenta. Ok. ¿La presentación sería para el próximo lunes o para este miércoles? Para el miércoles. Para el Ok. miércoles simplemente dos, tres oraciones, o sea, cómo me llamo, de dónde vengo y tal vez hacerle una pregunta a la siguiente persona. O sea, digamos, si yo empiezo, diría como, Ich bin Emiliano, eh, ich komme aus Guatemala und, y ya, y luego, und wie geht es dir, Mari? Entonces le paso como la palabra a Mari, Mari se presenta y le pasa hace al final una pregunta hacia otra persona. Y, Ok. ajá. Pues sería eso y que por favor vuelvan a ver el video del profe Ernesto que está en el grupo y nos veríamos el miércoles 18 a la misma hora, que era las 7 hora alemana, 12 hora México y sí.
En Paraguay no sé qué horas sean, la verdad. Ok, ¿siempre vamos a usar este mismo enlace de Zoom o por cada clase nos van a enviar uno? Yo siempre lo voy a volver a reenviar al principio de la clase, pero vamos a utilizar este. Ah, bueno, perfecto. Vale. Bueno, pues entonces, Gracias. igual. Guten Guten Abend. Abend. Muchas gracias. Guten Nacht. Adiós. Nos Adiós. vemos miércoles. Chao. Bueno. Chus.